Hola a todas, todos, todes. Bueno, estamos en la segunda parte del módulo 3 de enfoque en la práctica, donde Marcela nos va a mostrar sus conocimientos acerca de algunos ejemplos prácticos. Vamos a partir por el enfoque interseccional y estrategias de visibilización y concientización. Adelante, Marce. Y bueno, lo primero que hoy día hablamos de, históricamente, bueno, cuando partimos el curso hablamos mucho respecto al sistema sexo-género, cómo emerge el concepto de género, eh, cuál es, digamos, el sentido de identificar el género en la teoría feminista y en la teoría por la inclusión y por la igualdad en general. Y eso ha evolucionado en las últimas 2 décadas para poder ingresar a un panorama en donde efectivamente la diversidad sexogenérica o el tema, digamos, de la desigualdad entre hombres y mujeres y particularmente la discriminación de quienes viven, digamos, desde la diversidad sexogenérica, como las personas que tienen otra orientación sexual o que tienen una identidad de género diversa a la binaria, también aparece la necesidad de comprender que toda esa diversidad tiene un contexto histórico, cultural, racializado, étnico, de clase social. Entonces, hace varios años atrás, ya hace más de una década, aparece el concepto de interseccionalidad. Y es un concepto que acuñan las mujeres racionalizadas afrodescendientes para generar una herramienta que permita analizar y comprender en qué medida, digamos, la diversidad de las mujeres, pero también de las diversidades sexogenéricas, está vinculada o se cruza de alguna manera con la diversidad de las identidades trans, de la etnicidad, de la ruralidad, de la economía o de la clase social, de la edad, de las diversas orientaciones sexuales, de la afrodescendencia, etc. Y entonces eso nos permite también comprender cómo se reproducen las exclusiones en la sociedad, cómo se reproduce la desigualdad y cómo también se consagran los privilegios o las hegemonías de ciertos grupos, eh, eh, provocando, digamos, de que algunos sectores de la sociedad vean vulnerados de manera permanente sus derechos humanos y sus posibilidades de desarrollo vital. Entonces hemos incorporado esta mirada, que es muy pertinente a América Latina por lo demás, para poder, por eso en la parte donde hablamos de lenguaje inclusivo también pusimos algunos temas respecto, por ejemplo, a nuestras lenguas originarias, en torno a la necesidad de que el servicio público y particularmente el servicio de salud que trata con el cuerpo de las personas, que al final es el cuerpo el que experimenta todas estas diversidades y también las exclusiones y también las vulneraciones de derechos, nos permita, digamos, desarrollar la empatía, desarrollar la sensibilidad y dar espacio para que en la interacción de salud, en este caso, podamos ser capaces de construir una salud inclusiva. Es decir, con toda esta diversidad en la condición humana, que implica no solamente la estructura social por donde se cuela la exclusión y la desigualdad, sino que también implica la riqueza y la biografía y la historia de colectivos completos que hoy día necesitan ser reconocidos para construir o co-construir una sociedad más justa, más digna, que nos albergue a todas, a todos, a todes, y que sea capaz, digamos, de en ese albergar tener formas, digamos, de organizarnos socialmente más humanas, más equitativas. ¿Ya? Entonces hemos incluido esto porque además sabemos que los servicios de salud primaria hacen contacto con la realidad más cotidiana de las personas.
y hacen contacto con esta necesidad de igualdad más sustantiva que tiene que ver con la vida de las personas, que tiene muchos matices. ¿Quieres decir algo, Loreto? No, yo, digamos, sí, aportar que, bueno, para mí este es un término nuevo que lo encuentro súper pertinente, como tú dices, para incorporar otras visiones, no quedarnos con una imagen más plana de lo que son de que son las personas. Ujú. Si puedes volver antes, mira, ya son 2 décadas del concepto de interseccionalidad, pero digamos que en América Latina por lo menos tiene una relevancia y un realce en el ámbito de lo que es la construcción de políticas públicas hace una década más o menos. A nivel de los movimientos sociales y del movimiento feminista, sí es una mirada que fue cobrando creciente relevancia, digamos, hasta lograr ingresar a la agenda de las políticas públicas y de las reformas públicas. Fue una manera que tuvieron las mujeres, especialmente las mujeres negras de Latinoamérica, de visibilizar su discriminación, que incluso era una discriminación que ocurría al interior del movimiento feminista, porque el feminismo es parte, digamos, de alguna manera de las contradicciones y de las desigualdades. No es que busque reforzarlas ni reproducirlas, pero muchas veces sí que se producen procesos y conflictos internos en el mundo feminista, que son diversos feminismos además, en donde la manera, digamos, de transformar el conflicto ha sido en abrir, en tener una agenda cada vez más abierta. Los feminismos es parte de su práctica, el construir estas miradas abiertas, en donde pueden ingresar de manera permanente nuevos enfoques, nuevas miradas, y son todos escuchados de la misma manera, digamos, no se buscan preponderancias teóricas. Eh, no es una sumatoria de discriminaciones, ojo, sino que genera diversas condiciones, ¿ya? O sea, una mujer indígena de una zona rural y que es trans o que es homosexual o que es heterosexual, tienen experiencias diversas también de vida. Y por otro lado, que no solamente habla de la condición de desigualdad, también habla de identidades y de formas de vida que valen la pena ser reconocidas y que deben tener un espacio para su desenvolvimiento desde la diversidad. O sea, las mujeres negras no tienen interés de dejar de ser negras. Y las indígenas no tienen tampoco interés de dejar de ser indígenas, ni las trans tienen interés de dejar de ser trans, sino que lo que interesa es que la sociedad sea inclusiva. Y bueno, aquí esta ruedita nos encanta, porque es colorincha, y si se fijan, expresa un poco lo que son las identidades y lo que implica también la exclusión por condición y por identidad. En la ruedita está la discapacidad, la situación económica, la orientación sexual, la etnia, la nacionalidad, la religión, el género, la edad, y así podemos permanentemente ir agregando porque las sociedades también están en movimiento. Bueno, algunas estrategias que mejoran la inclusión de las diversidades sexogenéricas. Lo primero, hablamos de comunidad LGBTIQA+, eh, porque es una manera de reconocer que en esa diferencia hay una humanidad diversa. Y ese reconocimiento y esa visibilización pasa por ejemplo, que los servicios de salud tengan participación social y comunitaria. Si no hay participación social y comunitaria, la visibilización, el reconocimiento y mejorar, digamos, la inclusión en la atención en salud se ve
muy dificultado. O sea, la participación social y comunitaria es como un prerequisito para las inclusiones en general y en particular para el caso de las diversidades sexogenéricas. Por otro lado, también la apertura, históricamente en la atención primaria existió Alma Ata en 1978 y todo lo que fue previo a Alma Ata que tenía que ver con la cogestión de la salud, que es un concepto que para la gente que participa de la atención primaria le es muy cercano igual. Y hoy día estamos hablando de la co-construcción de la atención en salud. ¿Qué significa esto? Que no hay una salud, que la salud es una salud que construimos entre todas, todos, todes, entre comunidades además culturalmente diversas, entre comunidades con necesidades también diversas. Entonces la co-construcción de la atención implica también que lo que hacemos en el ámbito de la salud primaria es matizado, es permeable, es dinámico, no es rígido, y estamos permanentemente renovando nuestra mirada de la salud, que no es biomédica, sino que es una salud con una orientación social. Después está la otra estrategia, que es la de la interseccionalidad, que es el concepto que les presentamos antes, y que tiene que ver con que sería ideal que todos los servicios públicos, especialmente los que tratan con la educación y con el cuerpo de las personas en general, como es la salud, también la justicia, sectores estratégicos para generar inclusión e igualdad, acogieran esta mirada de la interseccionalidad y entonces pudieran trabajar las prestaciones y las atenciones desde una perspectiva de género, clase social, etnicidad, territorialidad. Por ejemplo, hoy día es clave reconocer al campesinado, que ha estado históricamente muy excluido y muy invisibilizado. Es como que el campesinado dejó de existir a contar, a contar del golpe de Estado prácticamente. Entonces, y hoy día estratégico porque son las comunidades que, por ejemplo, conocen las semillas nativas, que saben cómo hacer sostenible la producción alimentaria en un contexto global de crisis alimentaria. Y también identificar vulnerabilidades que tienen que ver con necesidades especiales, migración y desplazamiento. Por ejemplo, hoy día ya tenemos desplazamiento de población por motivos de la crisis global, pero también de la crisis climática, que también tiene una parte global y otra más local. La marginalidad social, que la vemos cotidianamente, el aumento de los campamentos, la situación de la gente que está en la calle, que ha aumentado muchísimo la población en la calle, y también lo que es la dimensión generacional, la situación de adolescentes y de las personas mayores, ¿no? Entonces, la interseccionalidad es una mirada, pero también es una práctica que enriquece la salud y la hace mucho más integral, y cómo podemos construir, digamos, una práctica de salud participativa e integradora, inclusiva. Bueno, acá tenemos ahora el otro tema que va a ver Marcela, que tiene las buenas prácticas para atención de salud con enfoque de género. Ujú. Vamos a mirar un poquito les dejamos en la bibliografía igual un par de experiencias que nos encantaría pudieran revisar, leer, creo que les va a ser de mucha utilidad y es bastante interesante, iluminativo de los avances que hay de manera práctica, porque como comentamos en el módulo anterior, los avances lamentablemente en materia de política pública de salud son bajos. Entonces, en las prácticas, los servicios han hecho sus propias experiencias y es muy importante relevarlas y que ojalá eso en algún minuto pueda nutrir una política pública en este ámbito, en el ámbito de las inclusiones y en el ámbito de lo que puede ser, digamos, la incorporación del género y con una mirada interseccional y transformativa también. La experiencia del Servicio de Salud de Talcahuano, que es la más antigua, que es del 2012,
que está vigente y que partió en 2012, y que es prácticamente la primera, junto con la del hospital, es del 2015, la del hospital, el Van hospital de Buren. Valparaíso, del Van Buren, que hizo un primer reconocimiento de la comunidad trans. La comunidad trans, digamos, el servicio reconoció a la comunidad trans sus necesidades, y a su vez la comunidad reconoció al médico que comenzó a realizar adecuaciones de adecuación sexual desde el 2008. Y eso fue altamente valorado, y entonces a partir del 2012 parte esta experiencia con ese reconocimiento mutuo, digamos, o sea, de la capacidad del equipo médico y de un médico en particular que se implica y que se compromete con la comunidad, y por otro, con una atención además muy primordial para muchas de las personas, particularmente las que son transexuales, que necesitan transitar físicamente, no solo desde el punto de vista de género, de la identidad de género, y por otro lado que la comunidad reconoce y se vincula y confía, ¿ya? Entonces, a contar de 2008 se abre la posibilidad, digamos, de instalar este programa. Y entonces instalan una mesa de participación en salud para usuarios trans, o mesa trans, en donde pudieron generar diálogos, conversaciones, reconocerse, conocerse, desarrollar compromisos, y a partir de esos compromisos poder construir una atención sensible y empática con la comunidad trans particularmente. ¿Puedes volver atrás, por favor, Lorito? Ya. La comunidad trans, a partir, digamos, de las conversaciones, destacó la vinculación, la posibilidad de dialogar y de construir un vínculo y construir confianza con la institución de salud. Y por otro lado, siempre se respetó desde la institucionalidad el liderazgo, hubo empoderamiento en salud. Donde la comunidad trans pudo liderar el proceso, no la institución de salud, y despatologizar y avanzar en el buen trato, superar resistencias de profesionales de salud y desconocimiento de sus necesidades específicas y actos de discriminación que sufrían durante las atenciones. Había estigmatización y había invisibilización, o sea, no habían prestaciones que son fundamentales para esta comunidad. Aquí en este esquemita, si ustedes se fijan, está como registrado en una fotografía lo que fue el diálogo y la participación social que ha permitido sostener durante todos estos años, desde el 2012, este programa en Talcahuano. Entonces está el diálogo y la participación social. Había un activismo y un empoderamiento que se vio reforzado con el diálogo, una necesidad muy concreta de patologizar y mejorar el trato. Hubo también apertura de los profesionales a entrar a conversar. Había bastante desconocimiento sobre la salud trans, había una invisibilización. Algunos profesionales tenían bastante resistencia, y bueno, habían existido actos discriminatorios en la institucionalidad de salud. Algo avanzó también durante estos años la legislación chilena, aparecieron algunas normativas que ya revisamos del Ministerio de Salud, y eso hizo, digamos, que el diálogo avanzara y permitiera transformar, digamos, la situación inicial en relaciones positivas y cercanas, en un trabajo activo y vinculante, y en un aprendizaje de la comunidad y de los profesionales en torno a la condición y a las necesidades trans, y el requerimiento, digamos, de una salud inclusiva y de buen trato. O sea, de que no se reprodujera la discriminación y la violencia contra la comunidad trans. Bueno, aquí les dejamos algunas como tips que sería muy importante que ustedes trabajen en el equipo de salud.
en torno a la experiencia cotidiana, porque en el día a día es donde se juega la inclusión, es donde se juega la transformación, es donde se juega la posibilidad de tener una atención en salud no discriminatoria de partida, pero también una atención de salud pertinente, que se haga cargo de las necesidades concretas y reales de esta comunidad, y la posibilidad también de la co-construcción de salud, en donde ya podamos mirar la salud con distintas perspectivas y de partida con las perspectivas que tienen la comunidad con todas sus diversidades. Entonces, les dejamos aquí algunos tips sobre los cuales sería bueno que reflexionaran. ¿Cómo es nuestra comunidad y sociedad local? ¿Qué pasa con la comunidad trans en nuestra comunidad? ¿Cuál es el trato que reciben a nivel comunitario, a nivel de la sociedad local? ¿Vienen al centro de salud las personas trans? En ese venir al centro de salud hemos generado algún tipo de vinculación permanente, algún espacio de participación social y comunitaria. En torno a la comunidad sexogenérica diversa, tenemos conocimiento, sabemos qué es lo que requieren, tenemos alguna estadística, hemos generado algún diálogo, alguna conversación para entender sus necesidades o su mirada en torno a la salud. El vínculo entre el centro de salud y la comunidad LGBTIQA+, ¿qué tal es? Hay situaciones de maltrato, generamos un lenguaje, trabajamos con un lenguaje efectivamente inclusivo, tenemos alguna atención asociada efectivamente a sus necesidades. Y respecto a la interseccionalidad, ¿qué otras condiciones se juegan en la condición LGBTIQA+ de nuestra comunidad y de nuestra sociedad local? Existen otras condiciones asociadas, las personas trans pertenecen a una clase social, tienen alguna raíz o origen étnico, o a lo mejor están llegando personas trans migrantes, etc. Bueno, ahora le vamos a señalar la bibliografía obligatoria. Acuérdense que usted tiene bibliografía obligatoria y también complementaria, que está subida en la plataforma. Estos tres que están aquí al principio se refieren a dos manuales que ya les mencionamos en la primera parte de este módulo, y también a al estudio sobre la realidad de las personas LGTB. Y después en la segunda lámina están los dos textos que fue lo que le señaló Marcela acerca de la realidad de la comunidad trans, dos estudios. Queremos también recordarles que está el mail para que puedan escribirnos si tienen dudas. Eh, También, después de este módulo, igual que el anterior, hay una prueba también para que la puedan contestar. En el módulo siguiente vamos a ver ya todo el tema ya bastante práctico que tiene que ver con todas las formas de tratar esta comunidad, el tema de los protocolos, el funcionario, eh, tema que tampoco hay tanto, pero que bueno, que hemos hecho un esfuerzo por recopilar información, y también yo creo que en ese módulo también se presta para que haya un debate también al interior de los recintos sobre cómo debería ser también, porque la idea es que cada recinto pueda sacar sus propios protocolos y sus formas de atención también, porque si bien están todas las leyes, todas las normas, las formas también tienen que ser adecuadas a las realidades. ¿Quieres mencionar algo más, Marcela? Sí, que en la información complementaria quedaron un par de documentos más con experiencias concretas, porque si bien las políticas públicas no han avanzado mucho en el ámbito de salud, en inclusión, digamos, de la diversidad sexogenérica, sí existen experiencias en los servicios de salud y en los servicios de atención primaria que son súper, y también en hospitales que son sumamente aportadoras y que pueden ser un buen espacio de aprendizaje de prácticas.
Igual la próxima sesión vamos a revisar, como dice Loreto, normas concretas que podemos aplicar, que son pocas, pero que es muy importante que las tengamos a vista y que sepamos bien cómo podemos aplicarlas. Y esperamos que puedan hacer lectura, digamos, de estas experiencias eh, concretas que están desarrollando servicios y centros de salud. Ya, Lore, lo pues, nos cortaste, vemos.